empezar a compartir. De acuerdo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sala de la mesa 1.1 que se llama Perspectivas Interdisciplinarias de la Educación. Van a haber distintas presentaciones. Cada presentador o presentadora va a tener 15 minutos para presentar y a lo último vamos a hacer una puesta en común de las preguntas o comentarios que el público tiene que ir vertiendo utilizando el chat de Zoom. Yo voy a ir compilando todo lo que escriban ahí, lo pongo en una planillita y después leo a lo último todas las preguntas, ¿sí? Entonces las preguntas son al final de que se den todas las charlas. Cada presentación es de 15 minutos y bueno, esperemos que se dé un lindo debate. La primera charla va a estar a cargo de Andrea Ledwitz. Es un trabajo en coautoría con Rosa Catambrone y se llama Infancias, Subjetividad. Miradas interdisciplinarias de la pospandemia. Su filiación es la escuela y el ISFD y entiendo que es un colegio, ¿no? Número 46, 2 de abril, de La Matanza, la provincia de Buenos Aires. Bueno, adelante Andrea, si ya querés comenzar. Bueno, en efecto, como explicaba Federico, el trabajo está hecho en coautoría junto con la licenciada Rosa Catrambone. Ambas trabajamos en el Instituto de Formación Docente 46 de La Matanza. En este caso, la presentación la hacemos por la carrera de psicopedagogía. Juntas estamos investigando, en realidad desde el año 2021, sobre el lugar de las infancias en la pospandemia. Fundamentalmente nos interesa primera infancia. De hecho, la tesis de nuestra licenciatura en psicopedagogía, que la presentamos el año pasado, está realizada en torno a esta temática y de compartir unas citas de otros trabajos publicados en torno también al tema. En el resumen, habíamos partido de una cita muy difundida de Silvia Bleichmar que dice: la producción de subjetividad no es un concepto psicoanalítico, es sociológico. La producción de subjetividad hace al modo en el cual las sociedades determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar. Dada la importancia que le damos al lugar de la constitución de la subjetividad en las infancias, nos interesa justamente ampliar esta mirada y que no se remita solamente a cuestiones psicopedagógicas ni tampoco psicológicas o psicoanalíticas, sino también tratar de indagar desde el punto de vista sociológico qué elementos extraer desde la sociología como para pensar en estos puntos de partida para reflexionar desde el contexto no solo familiar, sino institucional e incluso también desde el territorio de pertenencia de las instituciones de nivel inicial, cuáles serían las posibilidades, las mejores posibilidades de acompañamiento para colaborar en la constitución subjetiva de las infancias. Decimos entonces que dar alojamiento sería tratar de pensar juntos, por lo menos quienes estamos aquí en este momento, como para crear estas condiciones para que las subjetividades que reconocemos que son siempre diversas puedan desplegarse más allá de la cuestión del contexto familiar, sino pensado como un imperativo del institucional de la educación en general y en este caso desde la mirada psicopedagógica en particular. Cuando hablamos de esta constitución diversa, justamente por eso hacemos hincapié también en el concepto del entramado familiar, de familias que también van a ser diversas, constituidas de modos diferenciados, y que desde ese lugar cada familia va a acompañar la tramitación de esta subjetividad.
Y me parece importante hacer hincapié en este concepto porque no necesariamente todas las escuelas tienen una mirada abierta a esta constitución subjetiva de niños y niñas, y menos aún de los distintos entramados familiares. Y entendemos que sin esto no se haría posible, o por lo menos se haría dificultoso este acompañamiento que nos preocupa. También nos interesaría que podamos pensar cómo cada uno desde nuestro lugar entendería este impacto que las tecnologías generaron en las infancias. En nuestro caso sabemos que esta subjetividad se constituye desde el lazo social en una trama vincular con otros pares y adultos, desde el contexto familiar y desde el contexto escolar. Tenemos realizado un trabajo de campo interesante en torno a esto y sabemos que lamentablemente todas las familias no pudieron acompañar a niños y niñas por las posibilidades familiares, por la cuestión laboral, porque había un solo dispositivo para la conectividad, porque no necesariamente todos los nenes y nenas de nivel inicial querían estar conectados en el momento que aparecía una intervención didáctica, con lo cual en concepciones psicológicas, psicoanalíticas más puntualmente, nosotras hablaríamos de un sufrimiento de las infancias, con lo cual entendemos que no necesariamente fue positiva esta conectividad. Y nos preocupa entonces, como adultas, ver cómo podríamos ayudar a que se andamiaran nuevamente en las instituciones de nivel inicial esto que durante 2020 y durante 2021, gran parte de 2021, quedó o trunco o por lo menos con discontinuidad en la conexión y discontinuidad en lo más importante que ocurre en la infancia, que es el vínculo niños y niñas con docentes y niños y niñas entre sí con pares. También hacemos referencia al concepto de empatía y de cerebro social. Es durante la primera infancia que justamente se constituye la importancia de este cerebro social, de las neuronas espejo que van a actuar a partir del contacto con otros y otras, y esta posibilidad de empatía es ni más ni menos que ponerse en el lugar de otros, y lamentablemente no pudo surgir esto con espontaneidad. En primer lugar, es importante hacer referencia que para niños y niñas de nivel inicial no es muy fácil habitualmente ponerse en el lugar de otro o de otra, por una cuestión lógica de la constitución subjetiva propia de la edad. Las características evolutivas hacen que en realidad se crean ese centro del mundo y que les resulte difícil ponerse en el lugar de la otredad y de tratar de poner sus propios intereses y necesidades para dar lugar a los otros. Con más razón sabemos que esto viene demorado, por lo menos complejizado, porque tampoco hubo interacción social desde las pantallas como podemos realizar entre adultos, como para que conocieran qué les estaba pasando a sus pares y actuar en consecuencia a partir de esa empatía que sería esperable. Y por otra parte, uno de los elementos que vimos más demorado en estas encuestas realizadas a docentes es justamente el del lenguaje. El juego y el lenguaje son los elementos prioritarios por excelencia para que la infancia pueda armar lazo social y trama vincular con sus pares. Con lo cual, sería uno de los elementos necesarios para retrabajar al interior de las instituciones educativas de nivel inicial. Cuando planteamos esta idea de intervenir en la constitución subjetiva, lo hacemos también desde nuestro lugar de psicopedagogas y con el trabajo en formación psicopedagógica que realizamos desde el año 2011 en adelante.
por otras formaciones previas, aún no teniendo el título de psicopedagogía que obtuvimos el año pasado. Cuando planteamos entonces estas intervenciones, decimos que se hace necesario plantear otros dispositivos comunicacionales en las instituciones de nivel inicial, para adultos entre sí, para la institución con las familias, para el lugar de maestra o maestro de nivel inicial con niños y niñas de nivel inicial. Sobre todo por la urgencia afectiva y cognitiva que han implicado estos casi 2 años de trabajo desde la virtualidad para niños y niñas. Yo les decía en un principio que esta temática la veníamos trabajando en parte en 2020, mucho más en 2021, justamente en la Universidad Nacional de Río Negro, en las jornadas que hizo la licenciatura de nivel inicial, presentamos a partir de un resumen algunas propuestas similares a estas cuestiones de los entramados familiares y también de los entramados institucionales, porque convengamos que cada institución de nivel inicial trabajó como pudo, con los dispositivos que tenía, con la subjetividad propia de cada docente, con las posibilidades y con la ideología que cada institución y cada docente porta acerca de las subjetividades y sobre todo de las posibilidades educacionales desde la virtualidad. Decíamos el año pasado que el regreso a la presencialidad plena traerá para las infancias nuevos procesos de adaptación. Resulta fundamental la tarea del nivel inicial para alojar con otros modos inéditos a estas infancias y acompañar desde allí a su pleno desarrollo singular. También el año pasado hicimos otra presentación, nada que ver el contexto, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo hizo una jornada sumamente interesante y muy abierta, en la que también pudimos presentar una propuesta acerca de la comunicación y el vincular en este nivel en particular, el nivel inicial. Lo hicimos más que nada desde el lugar nuestro, trabajando con futuras y futuros psicopedagogos y psicopedagogos en el instituto. Y pensábamos para eso que la labor psicopedagógica plantea nuevos abordajes desde la singularidad, con estas características propias de cada niño y cada niña, que es el interés en cuestión de hoy, pero por supuesto también ocurre con las adolescencias, y que tiene que tener en cuenta las historias personales, los contextos de pertenencia, los entramados familiares, y cómo todo ello resulta constitutivo de estas singularidades siempre diversas, y cómo trabajar entonces en nuestro lugar de formación psicopedagógica para que nuestros futuros y futuras colegas puedan hacer un acompañamiento adecuado. Nos interesa ver cómo plantear lo que vino ocurriendo en 2020 y 2021 para repensarlo al interior de las aulas, al regreso de esta presencialidad que empezamos a compartir en este año con nuestros estudiantes de psicopedagogía. Y nos parece importante que trabajemos en torno a 2 ejes: a cómo recuperar esa comunicación y la trama grupal, el lazo social, el lazo vincular, y por otro lado, ver cómo podemos producir ligadura a esto que se vino fracturando, que se vio interrumpido en la virtualidad, para que nuestros estudiantes, que muchos de ellos ya están trabajando en instituciones educativas, por su formación previa o porque si están cursando tercer año, lo estarían pudiendo realizar. Con lo cual, esto también nos invita a un replanteo de nuestra propia práctica para ver cómo acompañar esta formación psicopedagógica para que a su vez puedan hacer un acompañamiento adecuado. En estas 2 posiciones nos planteamos, en primer lugar, cómo trabajar nosotras desde nuestro lugar de psicopedagogas
acompañando instituciones educativas de nivel inicial para que puedan repensar sus propias prácticas, para que puedan repensar la comunicación, y dentro de toda esta temática nos interesa puntualmente el tema de lectura y escritura, que también fue un común denominador que venimos trabajando y que vamos a volver a trabajar este año, como indica la diapositiva, en la formación psicopedagógica. Tanto lectura como escritura para nosotras son dos elementos fundamentales, más allá que en las instituciones educativas de formación docente y de formación técnica en la provincia de Buenos Aires aparecen como elementos centrales para retrabajar, pero los trabajos de los que hice referencia antes también tenían esta pata vinculada con la lectura y la escritura, porque nos parece importante como elementos de tramitación de la subjetividad para nuestras y nuestros estudiantes que, por ejemplo, en este año, tercer año, que vamos a tener clases presenciales, han tenido los 2 primeros años de su formación desde la virtualidad, lo cual muestra también una urgencia en retrabajar algunas cuestiones. Y por otro lado, saber que quienes hoy se están formando van a trabajar en esta restauración del lazo social y de la trama vincular con elementos claves de esta subjetividad, los temores, las fantasías e incluso la dificultad, o peor aún, casos en donde se dio la imposibilidad de reelaborar pérdidas, dado que no todos los entramados familiares pudieron acompañar en torno a esto y no necesariamente todas las instituciones de nivel inicial trabajaron esta temática como una cuestión. Cuando hablamos de pérdidas, obviamente en primera instancia tiene que ver con la pérdida concreta, física, de algunos seres queridos, que a veces, como plantean algunos autores, no se trabaja la cuestión de la pérdida y el duelo pensando en que porque son chicos no lo van a comprender, y es justamente donde creemos que se hace más necesario poner palabra para que esto pueda ser elaborado. Y por otro lado está la pérdida y el duelo de esta construcción vincular que no se fue dando y que es necesario que se vuelva a plantear como un elemento perdido en las instituciones educativas. Empezar desde cero en sala celeste o en sala verde después de 1 año o 2 que han perdido de vínculos sociales, sino que se hace necesario trabajar en esto también. Y por otro lado, ver cómo nosotras como docentes podemos trabajar con nuestras y nuestros estudiantes, futuros psicopedagogos, esta comunicación que también fue mediada por las tecnologías. Pudimos recuperar mucho de lectura y escritura académica en los chats de WhatsApp, en los chats de Classroom, de Teams y en otros dispositivos que fuimos utilizando, pero convengamos que seguramente todos los que estamos acá pensamos que el encuentro de la presencialidad en el aula es otra posibilidad de construcción del lazo social, y es ahí donde apuntamos ahora al regreso, en mi caso, mañana a la noche. Bueno, me encantaría esperar un rato, lo más que pueda, como para escuchar a mis colegas, y después abrir el debate y llevarme algunas ideas de cómo piensan ustedes estas subjetividades desde la presencialidad post-pandemia en las infancias. Muchísimas gracias por haberme permitido presentar el trabajo. Bueno, agradecemos a Andrea Letwit por esta interesante presentación. Hacemos aplausos virtuales y vamos pasando a la segunda charla de esta sesión, que va a estar a cargo de Hernán Solari y Mario Alberto Natanielo, dirigido a CONICET y el Departamento de Física de CENUBA. El trabajo se llama Sobre las varias ciencias, cómo el capitalismo y Prusia cambiaron la física. Así que adelante, Hernán, cuando quieras empezar. Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final.
Bueno, muchas gracias por estar acá y por esta oportunidad. Esto va a ser un cortísimo resumen de una investigación que marca muchos aspectos del problema y que lleva muchos años, así que no voy a entrar en profundidad, voy a mostrar títulos casi, esencialmente. Cuando concebimos la ciencia, lo que percibimos es algo distinto según el lugar desde donde la miramos. Para muchos de los productores de ciencia, las ciencias lo están construyendo, o lo que estuvieron construyendo más ciencia. Había una transparencia anterior que les ponía el mote de sabios, pensando en los Newton, en los Galileo. Buscaban generar del caos que nos llega por los sentidos un cosmos, un universo en armonía. Y eso era para ellos la ciencia desde lo subjetivo. Si le preguntamos a la gente, o si le preguntamos a las agencias de financiamiento por qué nos dan recursos, nos van a explicar que, estoy tratando de minimizar, ahí está, que la ciencia produce cosas útiles para la sociedad y que lo que se valora de la ciencia es los medicamentos que produce, las tecnologías que produce, cosas que no son la ciencia misma, sino sus subproductos. Y en particular la capacidad de predecir que tiene la ciencia. Y se enfatiza mucho, sobre todo en física, esa capacidad de predecir. Y en el último año, en el tema COVID, por ejemplo, y en otros temas como el calentamiento global, lo que estamos mirando de la ciencia, o lo que estamos buscando, es una ciencia que sirve a la toma de decisiones. Esta ciencia se la ha llamado, hacia la segunda se la ha llamado ciencia normal, y a la tercera se le está llamando ciencia de la era postnormal. Lenguaje de Fontowitz y Ravitz. El momento de la investigación es el momento de la duda, y el momento en que la investigación se pone en pausa, no digo que se detiene, pero se pone en pausa, es cuando comienza la creencia, cuando creo entender las cosas. Entonces hay en el ciclo, en la primera versión de la ciencia, hay un ciclo de abducción, de generación de las teorías, un elemento de elaboración lógica y un elemento de contrastación, y este pequeño núcleo se va reciclando veces y veces hasta que no quedan preguntas por contestar o cosas en contradicción. Y por supuesto que no quedan cosas, preguntas por contestar, quiere decir preguntas de nuestro interés por contestar, ¿no? La segunda forma, la ciencia normal, busca el éxito. Y el éxito es algo que se toma desde fuera de la ciencia. La primera ciencia, la ciencia A, no tiene una noción de éxito. Éxito es lograr lo que propongo. La tecnología tiene éxito. Porque la tecnología o funciona o no funciona. Si me permite hacer lo que yo quiero, es una buena tecnología, y si no me lo permite, o lo hace más o menos, será una tecnología mala o mediocre. Entonces, la gestación de la teoría decae en su importancia. Y la parte de abducción, de construcción de las hipótesis, empieza a caer fuera de la ciencia. Incluso hay algunas epistemologías que la ponen directamente fuera de la ciencia. En el tercer caso, no tenemos posibilidad de contrastar con mediciones una cosa como el calentamiento global. Lo vamos viendo mientras avanza, mientras vemos pero lo que va a pasar dentro de 30 o 40 años no es contrastable contra una medición. Tampoco es contrastable, no podemos esperar a que la epidemia avance para saber qué debíamos haber decidido 2 meses atrás. Entonces, en la tercera ciencia hay una imposibilidad material de acceder a la contrastación y por lo tanto a la refutación, y el énfasis tiene que estar puesto
en la construcción de ese pensamiento. Entonces, la ciencia A tiene todos los elementos, la B enfatiza desde elaboración a contrastación, y la C enfatiza abducción y elaboración y no puede dar el último paso. Y la parte de elaboración del razonamiento lógico es la que está en las tres. Bueno, hay un periodo muy interesante para estudiar cómo cambiaron estas cosas, cómo cambió de la ciencia A la ciencia B. De la ciencia B a la C estamos en el proceso, así que es difícil estudiarlo como historia. El proceso que se dio en Alemania en el siglo XIX pasa desde un Estado prusiano, que a consecuencia de del propio desarrollo de la Ilustración y de la derrota frente a Napoleón, entra en lo que se llama la Reforma Prusiana, que es una modernización y liberalización de toda Alemania. Hay una segunda etapa, esto es de 1810 a 1830, 1840. Hay una segunda etapa, hay una etapa intermedia, por supuesto, una transición, y una segunda etapa que es cuando ya se instala el Imperio Prusiano, 1870 se declara el imperio, y hay un contraste entre estos dos periodos, en casi todos aspectos que uno mire. Y acá algunos de los aspectos. La reforma es el periodo temprano y el imperio es el periodo tardío, ¿no? En el aspecto filosófico, la reforma se fundamenta en Kant y en Hegel. Hegel toma en particular una posición muy dominante para los años 1820, 1830. Pero hay que pensar mucho en Kant y en el pensamiento crítico. En el imperio aparece una posición neokantiana que lo que va a hacer es tomar elementos de Kant, pero olvidar otros. Y por supuesto va a producirse un debate dentro de este neokantianismo, porque no es una posición, sino son muchas. La lógica antes era equivalente a decir la razón, mientras que el énfasis en el imperio se pone en la lógica deductiva, y ahí aparece Frege, que no fue reconocido en ese periodo, pero al salir del periodo fue una influencia muy importante. En de la ciencia se le decía esencialmente el saber, era parte de las ciencias naturales, eran partes de la filosofía natural. En el imperio hay que agregarle una S, se habla de ciencias. Y ya no se habla de las ciencias, sino de las ciencias. Y cada una es autónoma, cada una está en parte determinada por su forma de trabajar, por sus normas de trabajo. Hay un disciplinamiento, que para una jornada interdisciplinaria es algo importante de ver por dónde nace. Desde esa única ciencia que había, se parte en múltiples ciencias. Y cada una es autónoma, cada una tiene sus propios fundamentos y no acepta más la supervisión de la filosofía. La crítica de las ciencias no se aplica más como se aplicaba, como quería aplicarla, por ejemplo, Kant, sino que las ciencias están exceptuadas de la crítica, y a la filosofía se le da la misión de explicarnos por qué la ciencia funciona. Una función subalterna a las ciencias. El objetivo de la universidad también cambia. El objetivo de la universidad de tiempo de la Reforma, ahí es clásicamente la universidad humboldtiana. El ejemplar, la manera ejemplar es la Universidad Libre de Berlín, creada por Wilhelm von Humboldt en 1810. Se desenfatiza el desarrollo de la personalidad del hombre libre, el énfasis en la libertad, para pasar o para volver a la formación profesional. Se enfatiza el trabajo profesional, la formación del físico, por ejemplo, pasa de ser la de un pensador a ser un profesional que en parte va a hacer ciencia, pero en parte va a trabajar a la industria. Empieza ahí el trabajo en la industria. Y también hay una evolución de los libros. Los libros de ciencia no tienen ejercicios al final. Los libros de texto tienen ejercicios al final. Son apuntes de cátedra hechos para facilitar el desarrollo
de habilidades, no solo de la comprensión, sino de habilidades. Entonces hay un cambio en casi todo aspecto que uno pueda mirar de la vida académica. Y hay más cambios. Aparece una voluntad de inversión en ciencia, de poner dinero para poner laboratorios y desarrollar la ciencia. Y asociaciones como la de Siemens y Helmholtz. Helmholtz, el director del Departamento de Física de la Universidad de Berlín. Siemens, bueno, todos conocemos las empresas Siemens. Hay una visión de Siemens de la ciudad eléctrica que hoy habría que ponerle la firma que bien que la viste. Como hay una necesidad de aumentar los profesionales formados en física, hay un reclutamiento de estudiantes y hay una designación de un segundo profesor. Pero como el presupuesto no da para tanto, el segundo profesor no tiene laboratorio. De ahí que sea un físico teórico. El físico teórico, o matemático, de las dos maneras se lo llama. El físico teórico desplaza al matemático en la construcción de las teorías. Y es un físico que pone más intuición y menos rigor en la matemática, en la formación de las teorías, que lo que antes hacía el matemático. ¿No? Okay, sí. Ahí estamos. Aparece un cambio epistemológico que es fundamental, que es la aparición de lo que se llama la BID, el concepto de la BID en Helmholtz. Otra vez, Helmholtz es médico, filósofo, matemático y físico, es un hombre orquesta, y su discípulo Hertz, y muchos otros que, digamos, con menos énfasis, hacen más o menos lo mismo. La BID, si yo tengo que definirla así en una línea, es como un empirismo recargado, es el empirismo de Hume, pero ahora tiene que adaptarse a tratar cosas que ya no nos llegan directamente por los sentidos, sino que las cuales inferimos a través de experimentos. Lo que nos llega a los sentidos, por ejemplo, el moverse de la aguja de un galvanómetro, pero yo estoy infiriendo una cosa que llamo corriente, que está atrás y que no me está llegando directamente a los sentidos. Y como tengo que formar mucha gente, hay una transposición didáctica. No se enseña ya a partir de la fenomenología, sino que se empieza a buscar una física de primeros principios. Y hay un enorme trabajo en generar estos primeros principios, ¿no? Es identificar estos primeros principios, contribuciones de Helmholtz al principio de conservación de energía, contribución de Clausius al segundo principio de la termodinámica, y así siguiendo. Pero esto es también una dogmatización. El principio se establece como algo que viene de la empiria, aunque ya no nos explica más cómo, de tal manera como lo hacía la fenomenología, y de ahí se deduce el resto. Esta reestructuración de la ciencia es muy útil a la hora de enseñar. Después regresan algunos monstruos del pasado. En la mecánica se vuelve a enseñar la mecánica de Newton en términos del espacio absoluto. Eso había desaparecido a principios del siglo XIX, y se volvió a enseñar así a fines del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con algunas versiones un poco ayornadas que están a mitad de caminos entre el relacionismo y el espacio absoluto, como son las de Neumann, y que no aprendió mucho, es bastante fea, y la de Mach, que aprendió bastante más. Aparece la analogía como un elemento fundamental para este entendimiento asociado a la epistemología de la BID. Y aparece también una imposición social dentro de la sociedad de los científicos, dentro de la sociedad de los físicos, que empieza a decir: si no me lo explicas con analogías, no lo entiendo, no es explicación, te lo rechazo. Hay un hecho muy significativo, que es el ataque de Clausius a las ideas de Gauss en 1871. Remarco la fecha porque en 1870 se proclama el imperio, por ahí entre 1869 y 1870 el imperio toma la Universidad de Göttingen, y al mismo tiempo se está produciendo el ataque epistémico o científico
a las ideas de Gauss, que era una de las grandes figuras de Göttingen, de alguien como Clausewitz, que es un nacionalista prusiano, que llega a combatir como voluntario en la guerra franco-prusiana. Te marco esto porque se empiezan a mezclar las pasiones políticas, los intereses económicos, las ideas filosóficas. Hay un gran revuelto de las cosas. Hertz nos va a explicar que lo importante de la ciencia es la predicción. Bueno, Frege nos trajo la lógica. Y hay otra cosa muy llamativa, es que se les empieza a atribuir a autores previos ideas que no tuvieron, o que tuvieron solo parcialmente. Muy fundamentalmente se les atribuye a Maxwell y Faraday, que desarrollan el electromagnetismo, la idea de creer en el éter. Uno lee a Maxwell, uno lee a Faraday y dice, no creen en el éter. Está claro que ellos siempre lo ponen en términos de duda, pero la duda fue barrida, probablemente a los efectos de enseñar con más convicción. Entonces aparece a partir cercano al 1900, por esa época aparece una ciencia que es la ciencia ya del capitalismo. Este periodo 1880 es la década cumbre de la segunda industrialización, de la segunda revolución industrial. Es la época también de la expansión imperial alemana. Son todos procesos concurrentes que nos dan una nueva ciencia, esta ciencia dedicada a dominar el mundo en vez de entender el mundo, donde el pensamiento crítico ha sido corrido de lado, donde el énfasis está puesto en el método, y el método es algo que se puede ensayar, practicar, se puede volver una rutina, mientras que el pensamiento libre y la creatividad que implica la fenomenología no son así de rutinarias. Aparece esta idea de el consenso de los físicos impone qué es la física, ¿no? Empieza a actuarse como un gremio, cosa que hoy vemos en pleno desarrollo, tuvo posteriores profundizaciones. Incluso hay una prohibición de ir con la duda más allá de cierto punto en que deja de ser útil para las predicciones o para dirimir conflictos. Se le da una misión a la epistemología que no la tenía. Ups. Esto ya fue. Me molestan los cartelitos, ahí está. Bueno, entonces hay una reconfiguración completa de la ciencia en su sentido social, parcial en su sentido más histórico, profundo, y esa ciencia es la madre de la ciencia actual. La teoría, la epistemología de la vida es lo que finalmente genera la epistemología del Círculo de Viena y del Círculo de Berlín, y de ahí toda nuestra modernidad, especialmente nuestra modernidad en física. Pero lo fundamental es que, para mí, es que se cambió el criterio de verdad. Yo voy a algo tan profundo como cambiar el criterio de verdad, termina viendo teorías, conocimiento de los físicos que no sería verdad si siguiéramos con los criterios anteriores, que solo son verdad porque cambiamos los criterios. Y esto me lleva a este pensamiento que ha ido más bien en círculos de las ciencias sociales, de que las ciencias y las verdades, si queremos, toman un carácter social, un carácter propio de su tiempo. Están llevados por la corriente civilizatoria.
Otro que se da cuenta de estas cuestiones es Ortega y Gasset, que nos explica que la mayoría de los científicos de su época, y estamos hablando de 1924, que es cuando escribe la Revolución de las Masas, son mayormente hombres masa. Se ha perdido capacidad crítica y se ha perdido capacidad creativa. Y lo nota un Ortega y Gasset. Es curioso porque Ortega y Gasset pone la fecha en la que aparecen los especialistas, que para él es el hombre más en ciencia, en 1890 también. Lo tiene bastante claro. Y entonces, bueno, ante los nuevos desafíos, ante una nueva transfiguración que tenemos que hacer de la ciencia, la pregunta es si la ciencia del capitalismo, la ciencia normal, la ciencia que venimos practicando y que yo he practicado durante 35 años, es la ciencia que precisamos. Si estamos pensando bien las cosas para pensar el futuro, o las estamos pensando mal. Mi apuesta es, lamentablemente, porque las estamos pensando más, y que si queremos salir de la enorme crisis actual, tenemos que empezar por repensar la ciencia. O no empezar, pero incluir la ciencia entre lo que tiene que ser repensado. Creo que por otro lado, no se puede pensar que la racionalidad está completamente incluida en la ciencia actual, en la ciencia normal, sin que ello significa que la ciencia normal es irracional. Tiene elementos racionales, muchos, y por eso funciona, y tiene algunos elementos irracionales. La salida no parece ser tampoco volcarse a una irracionalidad plena. Y esto era mi mensaje, así que aquí yo dejo de compartir y espero haber entrado en tiempo y que no me rete Federico. Bueno, muchas gracias, Hernán, por esta interesante charla. Hacemos aplausos virtuales, sea lo que eso signifique en esta era de Internet. Se pueden levantar ahí las manitos. Bueno, recuerden que... sí, sí. Federico, ¿puedo interrumpir medio minuto? Sí. Porque ¿Qué yo pasa? había avisado que me tenía que retirar, en efecto lo tengo que hacer. Solo Sí. robo medio minuto en respeto a los demás por tu pregunta y la que hizo Federico Giovanetti. Vos me Sí. preguntabas si había algo como elaborado de estadística. En realidad, las 3 instituciones de nivel inicial con las que hicimos trabajo de campo para la tesis de la licenciatura, mayoritariamente nenes y nenas de nivel inicial no querían conectarse. Los nenes y las nenas usan los dispositivos tecnológicos cuando ellos quieren para buscar el producto que quieren, no necesariamente para esto que estamos haciendo, porque para ellos no es posible entender que el otro, su amiguito, está ahí del otro lado y que pueden jugar juntos. Federico Giovanetti preguntaba, dada su experiencia como docente, si en vez de hablar de ruptura de lazo social o de impedimento, no podríamos hablar de otras modalidades de constitución de lazo social. En efecto, claro que son otras modalidades. Lo que sucede es que los nenes y nenas de 3, 4 y 5 años necesitan de la relacionalidad concreta, no esto que estamos haciendo, para concebir que el otro está ahí simultáneamente con ellos. Por eso, nosotras, tanto en la tesis como en los trabajos presentados el año pasado y este año, nos animamos más que nada a hablar de una ruptura o una dificultad en la constitución del lazo social y de la trama vincular, como la podríamos concebir como función teórica, ¿sí? Espero haber sido claras en responderle a ustedes. No me extiendo porque no es mi horario y me tengo que ir a trabajar. Disculpen y gracias otra vez por permitirme estar aquí. Gracias, Andrea, por las precisiones y bueno, por haber participado. Gracias a ustedes. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, continuamos entonces con el orden de las presentaciones. Hay algunas preguntas para Hernán, pero bueno, como ya les dije, yo las estoy copiando en una planillita y las leo al final de todas y hacemos un debate y una puesta en común entre todos y todas. Y bueno, ahora es el turno para la presentación de Jimena Giselle Di Quiglio, no sé si lo he pronunciado bien, que es de la UBA, de la Facultad de Filosofía
y Letras y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Su trabajo se llama trabajo transdisciplinario, hacia una forma conjunta de construir conocimientos científicos. Bueno, Jimena, cuando quieras, adelante. Muchas gracias por el espacio, gracias a todos. Voy a compartir pantalla, a ver si lo logro. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, la ponencia tiene por denominación trabajo transdisciplinario hacia una forma conjunta de construir conocimientos científicos, pensando en compartir e intercambiar con ustedes formas de construcción de los conocimientos de manera colaborativa y conjunta, en mi caso particular, en un espacio en donde nos fusionamos y hacemos una interseccionalidad entre quienes somos licenciados en Ciencias de la Educación y también docentes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo formal, y las compañeras que son antropólogas. Trabajamos en conjunto sobre el paradigma de la diversidad en el campo pedagógico. Estamos en un UBACIT en el marco de esto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro UBACIT se llama el paradigma de la diversidad en el campo pedagógico, sujetos, discursos y prácticas desde la intersección entre la antropología y la educación. Nuestra metodología desde las ciencias sociales es básicamente cualitativa y etnográfica, y dentro de este paraguas que es la diversidad en el campo pedagógico, personalmente yo investigo los modos de apropiación docente y las posiciones docentes respecto de las infancias migrantes y sus familias en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que de acuerdo a lo investigado por compañeras del UBACIT, de este equipo que tenemos transdisciplinario, interdisciplinario con las antropólogas, docentes, licenciadas en Ciencias de la Educación, la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las más golpeadas a nivel socioeconómico, cultural y político, se podría decir, y es también, de acuerdo a las investigaciones que hicieron las compañeras antropólogas, el sitio donde hay una mayor cantidad de población migrante. Y es también el lugar donde yo trabajé más de 10 años con población migrante sin darme cuenta de ello. Es decir, yo en todos estos años de experiencia docente como profe de nivel primario, no vi, naturalicé tal vez, que estaba trabajando con población migrante. Y mis prácticas docentes iban más en el orden de incluir a estas infancias migrantes, pero no estaba en mi cabeza esto de pensarlos como infancias migrantes y sus familias, por lo tanto pensar en esta relación entre la diversidad cultural y las desigualdades sociales. Por lo tanto, ahí mi propia posición docente y mi propio modo de apropiación docente con estas infancias era más desde los incluyo, trato de que sean parte de, pero yo no estaba pensando en la lógica en que el UBACIT me invitó a pensarlo luego, y entonces dije como, ¿qué hice estos años de mi carrera docente? Y gracias un poco al trabajo con el UBACIT fui modificando mis prácticas docentes, a la vez que también mi trabajo como investigadora en formación. Algo que me parece importante, que no lo escribí en la ponencia y tampoco está acá en las diapositivas, para contarles una escena escolar, de qué hablo cuando hablo de diversidad cultural y desigualdades sociales. Por ejemplo, yo tenía una alumna de origen boliviano en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de donde está la avenida Avellaneda, que suele haber fábricas textiles. Muchos de los niños, niñas, las infancias con sus familias duermen allí, esto nosotros como maestros lo sabemos. No era el caso de esta nena, pero en una tarde de trabajo estábamos escribiendo primer grado, entonces se avala la escritura no convencional, es decir, con todas las letras, y ella escribió pato como AO. Estábamos haciendo una lista de animales, y no sé, escribió otros animales, elefante le puso todas las C, bueno, bárbaro, qué sé yo. Yo le puse excelente, por supuesto, como corresponde, de acuerdo al enfoque constructivista, tratando de hacer lo mejor posible dentro de mi práctica docente. Al otro día la niña vino toda golpeada, el padre le había pegado porque le dijo, no estás escribiendo bien, no se escribe así, no estás escribiendo con todas las letras, lo que nosotros llamamos la escritura convencional, que lleva un tiempo y un proceso. Claro, la nena ya no quería trabajar conmigo, ya como que se había generado una cuestión bastante álgida.
por supuesto que lo cité al papá, hablamos con la directora, le explicamos como el enfoque. Yo ya lo había explicado en la reunión de familias, pero bueno, son cuestiones que suceden en la vida docente. Y esto es un poco entender, ellos de origen boliviano también, y no por catalogar, pero sí, como él me dijo algo así como: usted es la maestra y aunque yo la respeto, tuve que intervenirle el cuaderno a mi hija porque usted le estaba enseñando mal, me decía. Esto de poder observar la cultura del otro en tanto que otro, respetándola y también, bueno, compartiendo las cuestiones de la diversidad cultural, ¿no? Es un ejemplo así a grosso modo, y eso, y yo lo tomé simplemente como una experiencia de: ay, bueno, la tengo que incluir mejor, la tengo que acompañar o andamiar mejor en su proceso de escritura. Nunca lo vi como diversidad cultural y desigualdades sociales. Ay, no estaría pudiendo, ay. Em, Bien, ¿qué abordo en la presente ponencia? Un poco ya lo fui diciendo. Lo más importante, me parece, es este trabajo interdisciplinario que logramos hacer con las antropólogas, con los que somos licenciados en ciencias y también docentes en distintos niveles, que eso también es muy rico. Y nosotras tenemos una forma de trabajo en donde producimos conocimientos científicos entre nosotras, escribimos artículos, nos presentamos en ponencias, por eso estamos en estos espacios. Llevamos eso a nuestro equipo, y también lo interesante de nuestro equipo, me parece que debe pasar en muchos otros, es que como estamos insertas de alguna manera en distintos niveles del sistema educativo, vamos construyendo con las comunidades en las que estamos también conocimientos con ellos. Entonces ahí hay un doble juego que para mí se presenta como un poco una tensión entre construir un conocimiento científico hegemónico por estar insertas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, y los conocimientos que vamos construyendo con nuestras comunidades, que son conocimientos que de Sousa Santos podría llamar alternativos. Nosotras tratamos de fusionar esos conocimientos, todo, digamos, para mejorar nuestras prácticas como docentes y también como investigadoras. Yo hice un apartado particular, digamos, sobre el conocimiento científico interdisciplinario, partiendo de mi propia experiencia, no para ser autorreferencial, sino para poner el ejemplo de un caso, y el más cercano era el mío. A mí me pasó que esta secuencia que conté con la nena esta, que tengo un montón para contar del estilo, yo las planteé cuando entré al UBASIT como anécdotas. A mí me pasó que como tipo más vivencias. En realidad las compañeras del UBASIT, ya investigadoras formadas y estos docentes de años con mucha experiencia, me dijeron: "Gi, esto en realidad es una experiencia, hay autores que hablan de esto". Entonces la Rosa va a reivindicar, digamos, el papel o el rol que cumplen las experiencias en tanto experiencias dentro del campo educativo, para hablar desde las experiencias y a partir de ellas, como un modo de habitar el mundo y como un modo de habitar estos tiempos y espacios escolares que sabemos que son hostiles, que sabemos que son muchas veces reducidos, acotados, y de Sousa Santos en la misma línea va a hablar de las experiencias, haciendo alusión a sacrificar el presente para tomar lo que sea más rico de esas experiencias y no pensar tanto en el futuro. Y yo relacioné esto con mi propia experiencia, justamente porque en todo mi trayecto y biografía docente, como ya les conté, yo trabajé más de 10 años con infancias migrantes y no me di cuenta de tomarlo desde el marco conceptual de la diversidad cultural y las desigualdades sociales, hasta que llegué al UBASIT. La Rosa enmarca, digamos, algunos principios de la experiencia. Yo puse en el PowerPoint como la teoría, pero ahora voy a empalmar con mi práctica, con lo que me pasó y lo que escribí en la ponencia, si se los comparto. El principio de exterioridad, la Rosa va a mencionar que tiene que ver con la idea de que no hay experiencia si no hay un alguien, un otro, o un acontecimiento que ocurra por fuera de mí. A mí, en ese sentido, lo que me pasó es que mi experiencia se corporizó cuando yo fui consciente de que estaba tomando un tema como otro, y de que entonces hubo una cuestión de concientización por mi parte. Y de que estaba trabajando con otros en tanto que otros en términos de Todorov, a los que tal vez en algún momento quise asimilar sin darme cuenta en pos de la inclusión, ¿no? Entonces ahí me empecé a replantear un montón de cuestiones en términos de reflexión del trabajo docente también. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Luego el principio de alteridad, esto que tiene que ver con un poco, en la misma línea de Todorov, con el otro en tanto que otro.
eso que pasa, digamos, que no tiene que ver conmigo, ¿no? Que es radicalmente otro. En mi experiencia esto cobró sentido cuando también comprendí, empecé a analizar analíticamente en mi camino como investigadora la cuestión de la diversidad cultural y las desigualdades sociales con interseccionalidad, perdón, con las antropólogas, y entendiendo que estaba investigando a estos otros que eran ajenos a mí, porque yo no soy población migrante de pronto en este país. Entonces ahí pude hacer un ejercicio también de reflexión acerca de, bueno, ellos tienen sus creencias, sus cosmovisiones, sus puntos de vista, distintos a los míos, pero totalmente válidos igual. Y empecé también ahí, en mi práctica docente, a modificar. Por ejemplo, yo hacía talleres de comidas con las familias y empecé a modificar el modo en que lo proponía. Bueno, ya no era de como, ay, compartamos simplemente este taller de cocina, o no, ya era como de una cuestión más de esto, de diversidad cultural, y de que atrás de la diversidad cultural están las desigualdades sociales, que no es lo mismo el que vive hacinado que el que no, el que tiene un margen de pobreza X que el que no lo tiene. Entonces yo empecé a proponer también desde otro lugar algunas cuestiones en mi práctica docente. El principio de alineación va a nombrar la rosa, que tiene que ver con eso que pasa que es ajeno a mí. Y en mi experiencia, esto ajeno a mí era esto que yo desconocía, pero conocía, porque yo trabajaba con infancias migrantes, pero de alguna manera, no sé, algo pasaba que me hacía naturalizarlo. Luego el principio de reflexibilidad, que tiene que ver con un movimiento de ida y de vuelta, con un movimiento para ir al encuentro de algo que pasa y que va a tener efectos en mí, ¿no? En mi experiencia, a mí me interpeló mucho encontrarme con esa novedad de yo no haberme dado cuenta de esta situación, de, bueno, estoy trabajando con infancias migrantes y sus familias y no lo vi. Decía yo, le decía a las compañías del lugarcito el tiempo, yo no lo vi. Hasta me he llegado a sentir culpable por eso un tiempo, hasta que entendí que es parte del proceso. Pero siempre, digamos, en un trabajo interdisciplinario, colaborativo y cooperativo con las compañeras. Luego el principio de subjetividad, esto de que la experiencia al ser siempre subjetiva está vinculada, en este caso a mí como sujeto o sujeta de la experiencia, y en esto de también, digamos, cuando uno es sujeto de la experiencia, de alguna manera está abierto, es vulnerable, y está expuesto a que las cosas le vayan sucediendo. Y en ese sentido yo me sentí bastante expuesta en el UBASIT y también en mis prácticas docentes. Cuando fui consciente, me sentí como vulnerable al decir, bueno, yo estaba parada acá y ahora hice un salto cualitativo y estoy parada desde otro lugar porque hubo otredades que me enseñaron y que me invitaron a pensar de otra manera, pero sí me sentí muy expuesta y vulnerable, claro. El principio de la transformación habla también justamente de esto, en tanto somos sujetos abiertos, permeables, sensibles, de carne y hueso, va a decir la Rosa en un momento, entonces somos susceptibles de ser transformados, que creo que es lo que me fue pasando a mí. Yo fui transformando mi propia práctica docente y también mi práctica como investigadora, porque como investigadora ya miro, digamos, la diversidad cultural y las desigualdades sociales y a las infancias migrantes y sus familias desde otro lugar. El principio de la singularidad enuncia esto, que la experiencia es singular, que es propia. Yo ahí hice un pequeño relato de esto, de que mi experiencia es verídica y es totalmente singular porque tiene que ver con también un replanteamiento de todos mis años de formación académica y de esto, y de haber naturalizado situaciones, incluso creyendo que en muchas ocasiones soy una persona muy reflexiva, sin embargo, bueno, caí ahí en las trampas que nos hace también el sistema, en la vorágine también de la gramática escolar, ¿verdad? Me parece que tengo que pasar acá. Después está el principio de la irrepetibilidad y pluralidad, que plantea básicamente que la experiencia es única, ¿no? Que la experiencia entonces es irrepetible. Y yo en lo que escribí en la ponencia hice una reflexión del estilo, de que es totalmente personal, pero que es única en ese sentido, pero que es plural, porque dentro de esa experiencia hay muchas experiencias más. Como yo les conté la viñeta esa, diríamos, de la alumna esa, pero tengo 1.000.000 para contar. Entonces dentro de la experiencia hay como muchas experiencias y de ahí la pluralidad. El principio del pasaje implica que
esta experiencia realiza como esto, un paso, un recorrido, es como que sale de sí misma, de esa experiencia y va hacia otra experiencia. Y a mí fue esto lo que me pasó, yo salí de la experiencia de estar tan apegada a algunas cosas que creía, aunque algunas me sonaban un poco raras o me hacían ruido, a juntarme con personas más formadas, con otros recorridos y caminos que me han dicho, bueno, mira, tal vez esto lo podrías empezar a pensar en estos otros términos, no tanto en inclusión, sino diversidad cultural y desigualdades sociales. El principio de la paz, de la pasión, que explica que la experiencia no se hace, sino que se padece. Para mí fue realmente un padecimiento. Cuando me di cuenta y fui consciente de esta naturalización, la padecí, aunque también ahora lo agradezco. El principio de incertidumbre, que explicita que la experiencia siempre supone un riesgo. Para mí fue un riesgo hacerme cargo de alguna manera de los errores que pude haber cometido como docente, no porque haya ejercido una mala práctica docente, al contrario, siempre desde la buena voluntad y la buena intención, ¿no? Pero bueno, supuso ese riesgo también de replantearme también toda mi práctica docente. El principio de la libertad, que tiene que ver, según enuncia La Rosa, con el principio del quizás, ¿no? De este lugar de lo libre, la libertad. Para mí era un quizás ser investigadora, no lo pensaba mucho, y ni pensé investigar nunca diversidad cultural y desigualdades sociales, porque ya les cuento, ni siquiera lo podía enunciar en esos términos. Y después el principio de finitud, cuerpo y vida, que tiene que ver con esto de que hay un tiempo y un espacio determinado, que en mi caso fueron más de 10 años de experiencia docente. En mi caso, yo trabajé en escuelas como de todo tipo, privadas, de gestión social, en la escuela pública, entonces en ese sentido mi camino es muy rico, me parece, siempre poniendo mucho cuerpo. em, y algo más que quería decir ahí es que, nada, que después los espacios se fueron reconfigurando, porque también empecé empecé, no, volví a habitar el espacio de la facultad, que me habilitó a pensar en estas nuevas formas de habitar el mundo y de nombrar las cuestiones. Ya tengo que ir cerrando, voy a ser rápido. Después el otro apartado, saliendo un poco de las experiencias, tiene que ver con la interdisciplina y la producción de conocimiento alternativo acerca de por qué como equipo elegimos trabajar desde la interdisciplina, ¿no? Algunas de las personas que forman parte de nuestro equipo de investigación vienen indagando acerca de que en la actualidad hay incluso una tensión en las escuelas, porque la escuela nace con un mandato homogeneizador, homogeneizante, civilizatorio y de erradicación de cualquier tipo de diversidad. Nosotras porque investigamos diversidad cultural, pero se intenta desde la fundación de la escuela erradicar cualquier tipo de diversidad porque había que formar al ciudadano, ¿no? En este sentido, sucede hoy que entre este mandato civilizador, homogeneizante, que erradica la diversidad, está como empezando a ser permeado hace un tiempo por marcos regulatorios, leyes y por los movimientos de pueblos originarios, campesinos, diversidades también en cuanto a las sexualidades y los géneros, que pugnan por su lugar también. Entonces hay una tensión en la escuela entre como, bueno, nos abrimos a la diversidad, pero para que tenemos el mandato homogeneizador. Hay algo de esto que sucede y que está investigado por Sofía Tisted, bueno, nombro algunas referentes, digamos, María Laura Díez, Gabriela Novaro. Y a nosotras nos parece que esta cuestión de tensión es susceptible de ser abordada desde el campo de la antropología, en conjunto con ciencias de la educación, siendo todas también docentes, como que eso es bastante importante. Y además, bueno, la antropología y la educación son dos disciplinas, de acuerdo con lo que dice Morín, que llevan muchas décadas trabajando juntas y que tienen interacciones muy fructíferas. Lo que nosotros tratamos de hacer es esto, un cruce de fronteras entre disciplinas, básicamente. Y algo que a mí me parece muy interesante es esto que ya conté, que lo resalto porque me parece clave, que es que todos los conocimientos que producimos los vamos como llevando a nuestras comunidades de pertenencia laboral o estudiantil también. Sí, también, bueno, esto que trabajamos en un clima muy colaborativo y conjunto, ya lo dije, y para cerrar, así no
robo tiempo. A modo de conclusión, cerrando abrimos, son conclusiones que yo fui sacando a raíz de todo lo que fui escribiendo y lo que vengo trabajando en estos años. El trabajo interdisciplinario, en lugar de fragmentar conocimiento, yo creo que lo junta, que algo de la interdisciplinaridad y de la transdisciplina que permite juntar, como lo que tenemos como piezas sueltas, ir juntándolos porque potencia nuestros diversos conocimientos, saberes y las experiencias de todos. Bueno, en particular nosotros trabajamos con diversidad cultural, que lo puse ahí tratando de combatir las desigualdades y las injusticias sociales con los migrantes. A mí en particular, en mi experiencia, retomando a la Rosa, el trabajo interdisciplinario me ayuda como a abrir un poco la cabeza y a generar como andamiajes, diálogos, debates enriquecedores, sobre todo con las compañeras antropólogas. Yo leí antropólogas que no había leído en mi vida, que probablemente no hubiera leído si no estaba en este UBASIT. Después para mí es una tensión entre esto, el conocimiento hegemónico y el conocimiento que construimos con nuestras comunidades. Para mí, esto es una cuestión personal, no es que lo abordamos así desde el UBASIT, es algo que yo pienso que para mí hay como una tensión ahí, ¿no? Entre, bueno, ¿qué es el conocimiento hegemónico? Porque nos insertas en un UBASIT, en la facultad, y qué entonces sería un conocimiento alternativo a lo que construimos con nuestras comunidades, como un poco una pregunta. Y también me parece que como cientistas sociales, investigadores, mismo como docentes, nuestra responsabilidad sea la de generar puentes para entrelazar y poder dialogar con colegas de otras áreas, forjando procesos de empoderamiento para nosotros, pero también junto con nuestras comunidades, no desde un lugar de superioridad, porque nosotros no es que sabemos más que nadie, sino que compartimos nuestros saberes y que nos podamos empoderar ahí todos juntos con las comunidades en las que trabajamos, o donde estudiemos o como sea. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Jimena por esta interesante charla y hacemos a un aplausito virtual. Y bueno, ahora pasamos a la última charla de esta mesa, que está a cargo, bueno, son múltiples autores, pero entiendo que la va a dar Rateni, ¿no? ¿O me equivoco? No, Alejandra Ganem. Alejandra Ganem. Ah, perdón. Está muy bien allí de apoyo. Claro, porque vi que había, y disculpas, bueno, No, está muy bien. entonces, el último trabajo, hay múltiples autores, Alejandra Ganem, N. Hens, G. Ferraro, M. Bosse, M. Bolle, M. Briocchi, M. Cambiati, C. Ausfurber, M. Taborda y L. Rateni. Son, bueno, de distintas facultades. Me parece importante mencionar, la Facultad de Odontología de la UNR, ¿no? Rosario. Sí, de la Sí, y de la UNR. Facultad de Psicología, Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Medicina. El trabajo se llama Había una vez, aprendiendo juntos a pasar de la niñez a la adolescencia. Por favor, Alejandra, adelante. Bueno, gracias Federico. Me presento nuevamente, soy María Alejandra Ganem, odontóloga, docente de la Facultad de Odontología de Rosario, y formo parte de la Cátedra de Odontología Social 4 de la facultad. Bueno, el trabajo que voy a presentar, primero agradecer, no quería dejar de agradecer, aunque sea unos minutitos, a todos los organizadores de estas jornadas, porque la verdad que para nosotros es un gran espacio para poder compartir un poquitito nuestros trabajos, mostrar qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo para si podemos aportar alguna idea y tomar ideas de los demás. Yo creo, por experiencia personal, que justamente estas jornadas, estos espacios de encuentro, sirven más que para desarrollar el trabajo que estamos haciendo, porque los tiempos son muy acotados. Bueno, nos sirven para las relaciones interpersonales. Si bien nuestro encuentro es virtual, bueno, la dinámica es bastante interactiva, hay mesas de debate, hay talleres, así que siempre de estas jornadas uno tiene que rescatar esto de conocer a los otros, de encontrarse con docentes, con científicos, con estudiantes universitarios, con gente que trabaja en la misma línea o en el mismo sentido, para sumar
para poder, no sé, dar surgimiento tal vez a nuevos proyectos, a más ricos, más integrativos. Así que bienvenidas estas jornadas y las que vendrán también. Bueno, la idea es contar un poco nuestra participación de la disciplina odontológica en este programa, en este gran programa que es Una Previa Diferente. Nosotros le pusimos el título Había una vez, tomándolo de el título que habían elegido las alumnas para su trabajo final monográfico, que ya les voy a contar un poquitito después de qué se trata. Así que tomamos este título. El programa Una Previa Diferente pertenece a la 4ª convocatoria del programa de la Secretaría de Extensión Universitaria, el programa Integrando. Para los que no son de la Universidad de Rosario, les cuento que la Secretaría de Extensión Universitaria trabaja muchas líneas de extensión en este sentido, digamos, pero hay 2 convocatorias que me parecen las más importantes o las más convocantes de alguna manera, como son la universidad y su compromiso con la sociedad, y el programa Integrando, que tiene justamente esta particularidad de fomentar la interdisciplina de los programas. Justamente una de las condiciones para poder presentarse a esta convocatoria y acceder al financiamiento de la universidad es que estos programas tengan por lo menos 3 unidades académicas de la facultad como parte integrante de los mismos. Así que, bueno, esto es sumamente interesante. Y acá, bueno, Federico Pobre, leyendo todos los integrantes, vamos a decir que está formado directamente por qué facultades, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Psicología, la de Bioquímica y Farmacia, la Facultad de Derecho, la Facultad de Odontología, la Red Psicoterapéutica de Rosario y la ONG Vínculo. Como antecedentes a este trabajo, nuestros antecedentes personales de grupo de trabajo, yo les cuento que bueno, la cátedra a la que les decía que formó parte, la Cátedra de Odontología Social 4, empieza a formar parte del plan de estudios de la carrera de odontología allá por el año 1986, con la recuperación de la democracia en nuestro país. Y es parte integrante del Departamento de Odontología Social, Preventiva y Sanitaria. Tiene nuestra asignatura una particularidad muy interesante, que es que todas las actividades prácticas curriculares de los alumnos que cursan la materia se hacen fuera de la Facultad de Odontología, en distintos centros odontológicos comunitarios, o centros de salud barriales que hacen convenios con la universidad y con nuestra Facultad de Odontología, o también consultorios comunitarios, consultorios odontológicos comunitarios. Es decir, que nuestros estudiantes se insertan directamente en la comunidad a la cual van a prestar el servicio, donde van a realizar sus prácticas, con toda la particularidad que esto implica, ¿no? de poder adentrarse en la idiosincrasia del lugar donde están trabajando, de poder relevar los datos, de poder compartir y acercarse a los referentes comunitarios, bueno, y de poder poner en marcha junto con la comunidad destinataria los programas que nosotros pedimos y llevamos adelante, que son programas de atención primaria y de educación para la salud bucal. Pero además de los programas, bueno, nosotros venimos realizando como nuestra historia académica, digamos, tiene que ver con la presentación y la puesta en marcha de distintos proyectos de extensión. Estos proyectos de extensión, al principio, digamos, de nuestro recorrido, lo hacíamos acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, pero sobre todo también en provincias del norte de nuestro país, en la Puna Jujeña, en Salta, en Entre Ríos, tanto en localidades de Ríos como en las islas entrerrianas, el Charigüey y el Espinillo, que están frente a la ciudad de Rosario, del otro lado del río, para los que no conocen nuestra zona,
Así que bueno, los destinatarios eran comunidades altamente vulnerables y comunidades que tenían el difícil acceso a la salud, sobre todo a la salud bucal, a la salud odontológica. Así que poníamos en marcha estos programas que tenían como objetivo mejorar la calidad de vida de estos destinatarios, de las comunidades destinatarias, a través del componente salud bucal. Quiere decir que estos eran programas, digamos, netamente unidisciplinares o disciplinares. Con el tiempo fuimos incorporando a nuestros proyectos, a nuestros programas, otras disciplinas, pero dentro de nuestra facultad, dentro de nuestra propia disciplina. Es decir, tratamos de superar el aislamiento entre cátedras, que se deben dar en todas las facultades del país, este aislamiento, esto de trabajar solos, de trabajar como compartimientos estancos, así que bueno, fuimos sumando a nuestros proyectos asignaturas como técnica de prótesis, materiales dentales, prótesis fija, operatoria dental, pero siempre tratando de resolver la problemática odontológica, los problemas de salud bucal. Con lo que con el paso del tiempo fuimos sintiendo que nos estábamos quedando medio cortos, ¿no? Con esta visión unidimensional de la problemática, ¿no? Entonces, es allí donde empezamos a pensar un poco en la interdisciplina, y es a través, por supuesto, de estas convocatorias, ¿no? Por eso la importancia de la puesta en marcha de las secretarías de extensión, fomentando y ofreciendo cuestiones que motiven o estimulen a la producción de programas de tipo interdisciplinario. Y aparece esta convocatoria, que les decía, con la que hoy estamos trabajando con Liliana Rateni, pero bueno, aparece esta convocatoria integrando, y presentamos primeramente, que es el antecedente directo a este trabajo, nuestro, el antecedente de nuestra carrera, de nuestra facultad, de nuestra disciplina, que fue el Integrando Aprendiendo a Convivir, un programa que presentamos con la asignatura Sociología General y del Derecho de la Facultad de Abogacía, y con la asignatura Prácticas Profesionales Supervisadas de la Facultad de Psicología. Realmente la experiencia fue muy gratificante, y con los tropiezos lógicos del ejercicio de la interdisciplina, o de comenzar con el ejercicio de la interdisciplina, pero sabiendo que comenzábamos un camino que creo ya no tiene retorno. Ahora todos nuestros programas y nuestros proyectos están siempre pensados desde la interdisciplina. Y es después de terminado este programa, se nos acerca la directora del programa Una Previa Diferente, Liliana Rateni, la bioquímica Liliana Rateni, que ya venía trabajando, que su programa ya venía desarrollándose años anteriores, y nos invita a sumarnos a Una Previa Diferente, a partir de la demanda de la población con la que estaban trabajando, y a partir de las evaluaciones, ¿no? Esto de evaluar y de ver qué disciplina se puede sumar, qué es lo que hace falta, qué es lo que la gente solicita, qué podemos sumar para ir dando las mejores respuestas a las comunidades destinatarias. Así que bueno, muy gentilmente nos invita a sumarnos, inmediatamente dijimos que sí. Lamentablemente fue eso a finales del 2019, y bueno, ustedes saben, ¿no? Todos los inconvenientes de la pandemia, así que en el 2020 comenzamos a trabajar, pero solamente nos sumamos aportando la formación teórica de nuestra disciplina odontológica. Y en el 2021 sí, ya pudimos incorporar estudiantes, alumnas de quinto año de nuestra carrera, que participaron todo el 2021, y bueno, y que es esta la experiencia que queremos contarles un poquito. Las alumnas son María Constanza Bocio, Marlene Boyle, Natalia Brioschi, María Florencia Camilati, y los tutores del área odontológica, que son la odontóloga Noemí Gens, que es nuestra profesora titular de la asignatura, el odontólogo Gustavo Ferraro, que es profesor adjunto también de la asignatura, y quien les habla, que soy profesora asociada de la cátedra.
La población destinataria de este programa, de este gran programa marco, que es una previa diferente, son adolescentes de escuelas de nivel primario y secundario de Rosario y zona de influencia. El objetivo general es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades también en adolescentes de escuelas de nivel primario y medio de la ciudad de Rosario y alrededores. Y los objetivos específicos que nosotros propusimos para la disciplina odontológica, pero por supuesto fueron trabajados, elaborados y consensuados con todo el equipo de trabajo, fueron estos: formar equipos de trabajo interdisciplinarios para abordar la problemática general de los adolescentes, informar a los jóvenes sobre los factores de riesgo de caries y periodontitis y cómo actuar frente a factores predisponentes a cada paciente. Pensemos que las dos enfermedades más prevalentes de la cavidad bucal, sobre todo en la etapa de la adolescencia, son la caries y la enfermedad periodontal. Así que teníamos que abordar y formar a todos los estudiantes en este sentido, para que una vez insertos en terreno y en contacto con los adolescentes destinatarios pudieran brindar las mejores herramientas para orientarlos. Promover actitudes y conductas que mejoren y conserven la salud general y bucal, y aportar herramientas para la prevención dentro de las prácticas de sexo oral. Esto si tenemos en cuenta las grandes cantidades de enfermedades de transmisión sexual que se dan por esta vía de contacto orogenital, ¿no? Entonces, qué importante y cuánta es la importancia de poder asesorar a los adolescentes acerca de la mejor manera de la práctica sexual, o sea, la manera más saludable y con medidas preventivas para que lo hagan en libertad, pero con conciencia sobre todo. Bueno, e informar también sobre todos los problemas de la salud bucal que inciden en la salud general, porque la salud bucal no es aislada, no es, bueno, es en la boca, no pasa nada, tiene una relación absolutamente directa con el resto del estado de salud general de cada individuo. Bueno, la metodología de trabajo, la dinámica de trabajo fue una primera instancia de formación teórica a través de talleres. Estos talleres fueron realizados a través de encuentros con una periodicidad semanal de 2 horas cada encuentro. Durante la primera hora se formaba a los estudiantes a través de clases dictadas por los profesionales especialistas en las diferentes áreas, y la segunda hora era de taller, donde se formaban grupos de estudiantes, por supuesto universitarios, con la particularidad de que en cada grupo tendría que haber o sea, estudiantes de distintas carreras, para que sea bien rico, bien heterogéneo, para que pudieran interrelacionarse. Después de terminada la instancia de formación teórica, de haber estado preparados los chicos, que lamentablemente en la experiencia nuestra durante el 2020, esta instancia fue de tipo virtual, como casi todos los trabajos que se han hecho en la universidad, a través de la plataforma de Google Meet. Así que bueno, pero por suerte, gracias a la buena voluntad de la directora y de la codirectora del programa, que se pusieron al hombro este programa, estas actividades, la verdad que se sorteó y con éxito. Y por suerte, la etapa de salida a terreno, la etapa en donde los estudiantes universitarios salen a las escuelas primarias y secundarias para relacionarse con los adolescentes, bueno, ya pudo hacerse de manera presencial, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad que demandaba la situación de pandemia, y con los permisos de las autoridades universitarias, de las autoridades de cada facultad, con el consentimiento de los estudiantes participantes y también de las autoridades de las escuelas destinatarias. Así que las salidas a terreno fueron presenciales. Y bueno, dentro de esta trayectoria del programa están las evaluaciones. Esto de las evaluaciones lo puse específicamente, que son evaluaciones permanentes.
más allá de que hay una presentación monográfica final que requiere de una evaluación y de un seguimiento, digamos de una tutoría primero y de una evaluación final después, este programa tiene evaluaciones permanentes, desde la primera instancia de elaboración de los talleres de formación teórica, donde los alumnos se agrupan en talleres y son coordinados por pares, por estudiantes pares, que están formados y preparados para esta guía, para esta organización. Allí ya está la evaluación. En las salidas a terrenos, en cada una de las instancias de salida a terreno también hay evaluación, y por supuesto en las presentaciones finales. Siempre las evaluaciones presentes para poder redireccionar si es necesario alguna actividad o adjudicar algún tipo de otra actividad necesaria. Así que bueno, parte fundamental de los programas han sido las evaluaciones. Para que tengan una idea y que sepan más o menos cuáles fueron los talleres de formación teórica para los estudiantes universitarios, acá tenemos la lista de temas. Adolescencia, diversidad de infancia y juventud, adolescencia y género, abuso de sustancias, HIV virus, sexualidad y adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, el cuidado de la salud bucodental, los disturbios alimenticios, la relación médico-paciente, un curso de emergencias médicas dictado también por estudiantes de la carrera de medicina, y también fueron introducidos en la metodología de la investigación, porque este es un trabajo de investigación-acción. Así que hubo una preparación de los estudiantes de la metodología de la investigación, la mejor manera de la recolección de datos, del establecimiento de los objetivos generales y específicos, de cómo plantear la metodología, las actividades, los recursos a utilizar en cada una de las instancias y de las salidas a terreno, y por supuesto en las formas de evaluar estas actividades. También, y antes de la salida a terreno, se hizo un simulacro para poder practicar y poner a punto a los grupos. Con respecto a los talleres de formación teórica específicamente del área odontológica, en los que nos tocó trabajar activamente, bueno, tocamos el tema de componentes de la cavidad bucal y funciones, desde lo muy básico. Piensen que estaba destinado a estudiantes de carreras totalmente distintas, así que teníamos que empezar desde lo básico, darle los conocimientos básicos sobre las funciones de las piezas dentarias, de los músculos de la lengua. Bueno, Alejandra, perdón que ¿sí? te interrumpa, pero ya Sí. estamos medio... Bueno. Claro, sí, así Bueno. que sí, por ahí puedes ir, después va a haber otra ronda, ¿no? Para el periodo. Bueno, cómo no. Gracias. Bueno, apuramos un poquito, entonces los talleres de formación teórica, enfermedad de caries y enfermedad periodontal, ya lo hablamos un poco, factores de riesgo de enfermedades bucales, los hábitos, costumbres y modas que inciden en la salud bucodental, sobre todo esta moda de la utilización de piercings en la boca, que está tan en auge, tan instalada, y que tanto riesgo provocan a la salud bucal y sobre todo a la salud general, y lo que habíamos dicho antes sobre los riesgos y prevención en las prácticas de sexo oral. Las salidas a terreno que se hicieron, acá les traigo pósters que prepararon las chicas después de su presentación monográfica que fue evaluada de manera oral. Ellas preparan este póster como manera de difusión. No tenemos que olvidar la importancia que tiene la difusión en todos los programas, la difusión para sostener, para fortalecer los programas, para comunicar y para poder a lo mejor esto de socializarlo y conseguir alguna evaluación externa que nos permita mejorarlo, enriquecerlo, redireccionarlo. O sea que no tenemos que olvidar la difusión como parte integrante fundamental de todos los programas. Y ya terminando, saqué esta frase del final de la monografía de nuestras estudiantes, de las estudiantes de odontología, que querían de alguna manera justificar por qué eligieron el título Había una vez para su monografía.
Ellas pusieron, había una vez estudiantes de odontología que en tiempos de pandemia fueron invitadas a participar de un proyecto llamado Una Previa Diferente. Yo puse esta frase, pero resalté algo que no lo puse aquí, que ellas quedaron impresionadas y gratamente impresionadas con la interacción con distintos estudiantes de otras carreras. El hablar lenguajes diferentes, el intercambiar metodologías de trabajo, más que el impacto en la comunidad, ellas sintieron esto de la interdisciplina. Así que la interdisciplina creo que es fundamental, más allá de que de trabajo, de que tengamos dificultades, hay desafíos, pero hay que seguir en el camino de la interdisciplina. Superar la formación universitaria disciplinar, evitar privilegiar la compartimentación disciplinar, no resultar solo en una sumatoria multidisciplinar, no hacer trabajos de tipo multidisciplinario solamente, sino trascender esto, hacer interdisciplina, que significa interrelacionarnos, tener un objetivo en común, un objetivo superador, un objetivo superior que oriente las prácticas de cada disciplina, ¿no? Intercambiar metodología, intercambiar evaluaciones también, pero sobre todo, y acá termino, esto de la integración de actores y saberes no disciplinares. Algo dijo Jimena en su disertación, de qué hace la comunidad destinataria. Bueno, es fundamental, porque eso, y debes acordar conmigo, Jimena, es la transdisciplina. Si nosotros tomamos los saberes, la actuación, la demanda de la población, estamos trascendiendo la interdisciplina, estamos complementando, estamos llegando a la transdisciplina. Entonces eso va a generar lenguaje científico interdisciplinario. Y una vez que generemos lenguaje científico interdisciplinario, los programas de corte social y sobre todo los del área de salud van a fluir mucho mejor en la interdisciplina. Se nos va a hacer más cómodo, se nos va a hacer más fácil. Así que vayamos por este camino. Gracias. Perdón si me extendí. Me dejaron a lo último y yo les dije, me van a cortar. Bueno, te pasaste por lo que no se pasaban el resto. Porque me dejaron por el final. Panelistas. Gracias. Bueno. Gracias Liliana, que está acá en la sala, que es la directora. Gracias Ale. Y Gracias a Jornada también por permitirnos esto. Hacemos aplausos virtuales, en particular para esta charla, pero para todas las exposiciones. Y bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas. Si hay más preguntas pueden poner acá por el chat. Yo fui compilando las que se fueron haciendo hasta ahora. Las de la primera charla ya fueron respondidas, así que voy a pasar a las preguntas para Hernán. Primero leo todas y después, bueno, van respondiendo. ¿Está bien? Entonces, una mía para Hernán. ¿Hasta qué punto podría decirse que él no se explica si no es con analogías, perdura hasta el día de hoy? Siento que en filosofía de las ciencias, especialmente en filosofía de la física, hay muchos filósofos que solo pueden concebir una única idea de realidad, basada principalmente en analogías mecánicas. Después, Jimena, pregunta para Hernán. En física, ¿no hay alternativas planteadas a la ciencia capitalista? Luego, Adam Costa, para Hernán. ¿Incluir las filosofías de nuestros pueblos originarios, quizá? Después tengo otra que mientras escuchaba la charla de Hernán se me ocurrió también, es que a veces siento que como alternativa a la tecnociencia se plantea en filosofía de las ciencias una suerte de retorno a la metafísica, pero a veces siento que es un realismo muy superficial, desconectado de la fenomenología, una suerte de versión filosófica de lo que es la física teórica actual. Entonces la pregunta sería, ¿qué alternativas hay para reencontrarnos con los fenómenos, pero sin caer en el instrumentalismo que parece gobernar en la actualidad? Y después, para Jimena, yo tenía una pregunta que es, viendo esos principios de la experiencia que mencionabas, ¿no? ¿Cuál es el marco filosófico que creen se adecua mejor a lo que observan? Creo que hay algunos de los principios mencionados que podrían encontrarse, por ejemplo, en Sartre, no sé, pienso en el libro del Ser y la Nada, pero también, bueno, preguntaba más en general en qué estaban pensando ustedes. Ustedes mencionaban a La Rosa, pero bueno, yo por ahí no lo conozco y quería saber qué más podías decir de eso. Bueno, esas son las preguntas por ahora. Si hay más, las pueden ir volcando por el chat
Y bueno, quería invitar bueno, Hernán y a Jimena si querían responder, y bueno, por supuesto el resto de quienes se expusieron pueden también dar su opinión, en caso de que lo consideren necesario. Sí, Federico, si me las puedes hacer de a una, en mi cabeza tal vez entre una pregunta. Dos, ya es overflow, o sea que mi edad impide algunas cosas. Sí, te voy pasando de una. Decía, ¿hasta qué punto podría decirse que el no se explica si no es con analogía, mencionabas en tu charla, perdura hasta el día de hoy? Porque, bueno, siento que en la filosofía de las ciencias, especialmente en la filosofía de la física, hay muchos filósofos que solo pueden conseguir una única idea de realidad basada principalmente en analogías mecánicas. Pienso, por ejemplo, en los bohmianos, en mecánica cuántica, ¿no? El tema precisamente de la analogía mecánica, y no se entiende si no hay una analogía mecánica, aparece en ese periodo. Aparece de una manera muy explícita, no es que uno lo tiene que buscar e inventar, que es eso, uno toma un Thomson, a Lord Kelvin, y Lord Kelvin lo dice con todas las letras, y muchos otros. Y mucho de eso ha perdurado, no con la misma, yo creo que perdió intensidad, pero, durante ese periodo, es un periodo en que los físicos se están preguntando qué es lo que hacemos, qué es esto que llamamos entender, está muy revuelto el ambiente, discuten entre ellos y demás. Y la fuerza de esto de formarse analogías y de formarse imágenes que son construcciones con pedazos de percepciones. Pero es como si tomara cosas percibidas y les recortara pedazos y armara una nueva cosa que no se ha visto nunca. Esa forma de pensar que fueron construyendo siguió funcionando. Y siguió funcionando y fue muy buena en el sentido de producir tecnologías, en el sentido de producir lo que se quería producir, o lo que, digamos, a lo que la sociedad los orientaba a producir. Es difícil ponerse a pensar en otros términos. Yo creo que es posible, pero es una cuestión a discutirla y sobre todo a practicarla, a intentarla practicar. Hoy por hoy la analogía tiene un rol, si no exclusivo, muy pero muy relevante. Incluso los que tratamos de no pensar usando analogías, pensamos de esta manera y después chequeamos con la analogía. A ver si más o menos va por el mismo lado o si o si hay una separación, fuimos educados en eso. Lo que hay es un proceso, aparece un proceso social de transmisión de la cultura científica. Y ese proceso no es un proceso de enriquecimiento, es un proceso de homogeneización. Y lo que creo que hay que recuperar es el proceso de enriquecimiento. Hay muchas formas de pensar las cosas y hay que recuperarlas antes de que se extingan como los animalitos. Bueno, gracias, Hernán. Hay dos preguntas más para vos. Una es de Jimena. Las digo juntas porque estas sí están más bien concatenadas. Dice Jimena, en física, ¿no hay alternativas planteadas a la ciencia capitalista? Y después Adam Costa dice, incluir filosofías de nuestros pueblos originarios, quizás, un poco correlacionada con esa pregunta, ¿no? De Jimena. Yo creo que antes de poder plantearnos alternativas a la ciencia capitalista, tenemos que tomar conciencia que aún los más revolucionarios entre nosotros piensan la ciencia en términos capitalistas. Está muy por debajo de nuestro nivel de conciencia. Entonces, primero tenemos que tomar conciencia. A partir de ahí empezarán las alternativas. Desde el punto de las filosofías o las visiones de los pueblos originarios y de otras culturas, yo no sé, yo pienso a la ciencia en mi cuartito, en mi limitación,
como algo muy propio de la civilización griega, resurgido en el Renacimiento, profundizado en la Ilustración, y muy propio de una civilización. Muchos colegas dicen, puede ser que haya habido ciencia en China, puede ser que los egipcios tuvieran ciencia, de esos dudamos, y de los demás nos parece que tienen otras aproximaciones a las cosas. ¿Cómo se mejora la ciencia, cómo se incorporan estas otras aproximaciones? Creo que estamos bastante lejos de entendernos todavía. Sería bueno, pero no dimos ni el primer paso. Hay que darse vuelta y mirar para ese lado, estamos como de espaldas. Bueno, yo tenía una más para vos que es en la búsqueda de alternativas, esto que vos llamabas tecnociencia, ¿no? Que lo definías de algún modo como una ciencia orientada al uso y a la predictibilidad, si no entendí mal. Entonces, en la búsqueda de alternativas, si uno busca en la filosofía de la física, hubo como un retorno a la metafísica, un tanto extraño en la filosofía analítica anglosajona, pero a veces siento que es como una especie de realismo muy superficial, desconectado de los fenómenos. Es como una especie de versión filosófica de lo que es la física teórica. Uno a veces habla con el filósofo y siente que no tiene ni la más pálida idea de lo que es un experimento, porque es una explicación tan infantil de los fenómenos que uno dice, bueno, no entendieron nada. Esa es como la sensación que uno tiene a veces, ¿no? Entonces digo, pero bueno, pensando en el problema, y está vinculado a las dos preguntas anteriores, ¿qué alternativa tendríamos para tener una física o una ciencia que se reencuentre con los fenómenos, pero que al mismo tiempo no caiga en una suerte de instrumentalismo, el instrumentalismo que hay en la actualidad? Porque a veces las discusiones filosóficas uno argumenta, no, pero yo sí sé lo que es un electrón porque voy y hago esto otro, y a mí me pasan datos y yo los analizo, entonces yo entiendo lo que hago. Pero ellos dicen, no, pero eso es instrumentalismo. Entonces, es como una especie de encerrona, ¿no? Lo que yo más bien veo es, primero hay que cambiar la forma en que enseñamos la física. Tenemos que empezar a enseñar la física a partir del proceso constructivo, y no como un dogma, y mirá con este dogma las cosas que resolvés, y uno no sabe a veces ni siquiera por qué le está resolviendo. Sabe que al final le dicen esto está bien hecho, pero no sabe qué está resolviendo. Entonces hay que volver a incorporar el proceso de construcción del conocimiento. Y ahí aparece toda una dialéctica entre lo particular y lo universal, que es propia de ese proceso y que hoy no se puede realizar en la manera maldito sea, en la que yo he enseñado durante muchísimos años. De esto hay mucho, sí, si no se llama arrepentimiento, pero de autocrítica. Hubiera estado bueno hacer las cosas distintas. Entonces, para mí, no hay que tratar de saber los resultados de Maxwell, lo que pensó Maxwell, que es lo que hizo Hertz, que dijo, Maxwell son sus ecuaciones. ¿Cómo llegó a esas ecuaciones? No me importa. Así, con todas las letras. Porque yo estas ecuaciones las pienso de tal manera que es con el éter, y bueno, derrape por el lado del éter. En cambio, Maxwell hubiera dicho, es inseparable la construcción de mis ecuaciones, la manera en que las pensé, de lo que pensé. Ese momento fenomenológico tiene que ser reincorporado a la ciencia. Porque ese momento fenomenológico es el que nos liga con lo real y particular, individual que ocurre, que como decía Jimena, creo que ocurre siempre de manera singular. Siempre son casos particulares, son siempre experiencias vinculadas al sujeto que las tiene, al sujeto con las que esté participando, al tiempo, a la sociedad, póngale las particularidades que tengan. Están más llenos de particularidades que de otra cosa.
Y ese vínculo entre lo particular y lo, para algunos lo real ideal, eso es el vínculo fenomenológico. Y ese vínculo lo hemos perdido de analizarlo y de practicarlo. Y entonces ahí es donde quedamos medio batallando en el aire. Esa es mi idea. Por supuesto, mañana o dentro de un rato me corrigen. Bueno, gracias, Hernán. Queda una pregunta más que yo tenía para Jimena, que es que, bueno, me interesó mucho ese listado de principios de la experiencia. Creo que está, como señaló Hernán, están muy vinculados a la discusión que él planteó. Y te quería preguntar qué marco filosófico utilizan o ustedes creen que es más adecuado para englobar esos principios, ¿no? Porque ustedes mencionan a La Rosa, que es un autor que yo no conozco mucho, pero bueno, a mí me suena un poco más a Sartre, bueno, a Husserl, pero bueno, quisiera escuchar de parte de ustedes, en base a sus experiencias de trabajo, que si tienen algún tipo de marco filosófico que les sea adecuado para describir lo que observan, lo que viven. Gracias por la pregunta. En realidad yo tomé a La Rosa para escribir esta ponencia y un poco porque cuando llegué a Lugacit yo contaba las cuestiones que me sucedían en relación a la diversidad cultural y las desigualdades sociales, como, ay, miren la anécdota, yo lo nombraba como anécdota, como vivencia, y las compañeras me dijeron, bueno, no, son experiencias, y en tanto experiencias, entonces son susceptibles de ser analizadas, ¿no? Como había como cuestiones muy ricas para sacar de eso que yo llamaba anécdota y que tenía un anecdotario como docente, de hecho. Pero en realidad no es que en el UBACIT nombremos a La Rosa. Yo lo usé a los fines de esta ponencia y porque hemos hablado con las compañeras en el marco de, bueno, tal vez para una presentación nos viene bien, pero no es que está citado en el UBACIT en sí, ni en el equipo de investigación. Tal vez sí tomamos mucho, sobre todo en ciencias de la educación, el marco que da Todorov, en particular, porque acá estamos trabajando diversidad cultural y desigualdades sociales, y en el paraguas grande del paradigma de la diversidad, Todorov, entendiendo al otro en tanto que otro, no queriendo asimilarlo a uno mismo, porque hablamos de procesos culturales, educativos, y también hay una perspectiva muy clara, sí, en el UBACIT, con respecto a los derechos humanos, como, bueno, nosotros estamos trabajando, estamos investigando, o cuando eso llevamos nuestros conocimientos a nuestras comunidades, entendemos que con quienes trabajamos, esto ya sea en investigación o en nuestro rol docente, son sujetos de derecho. Entonces sí hay una perspectiva muy clara de derechos humanos ahí. Eso sí, y de esto de Todorov, del otro en tanto que otro, y bueno, intento no asimilarlo a mi propia cultura. Eso como más general. Lo de La Rosa es una cuestión más como de charla ahí medio de pasillo, diría, entre colegas, entre nada, compañeras. Y también yo estoy haciendo una maestría ahora y también uno va preguntándole a los profesores, ¿y de dónde me agarro para contar tal cosa? Y bueno, La Rosa era un autor que parecía pertinente, así que eso. Ah, pero adecuado bien, ¿no? Juan, por ahí me podés pasar la referencia, ¿no? Si podés, estaría bueno por el chat. Te agradecería. Bueno, no sé si hay más preguntas, observaciones. Creo que, como bueno, ya somos menos ahora, por ahí, si quieren, pueden simplemente abrir el micrófono y preguntar a ustedes. Yo decía lo del chat para no generar una interrupción, ¿no? Como estamos online, pero ahora ya en principio están las exposiciones y si alguien quiere hacer un comentario más o hacer alguna otra pregunta, adelante. Liberan el micrófono. Sí. Bueno, hola a todos, gracias nuevamente por esta posibilidad. Yo quería comentar que nuestra apoyatura en la construcción vincular es el diálogo. Como Sócrates siempre nos pedíamos que utilizáramos el diálogo. Y en estos diálogos entre las interdisciplinas, el significado de los términos son diferentes. Y la apoyatura entre pares también constituyó una posibilidad de hacer explícito lo que supuestamente uno tiene implícito en las distintas categorías o formaciones, tanto de alumnos, como nuestro trabajo y la experiencia es intrainstitucional, no solo intrainstitucional en el nivel universitario, sino
a nivel escuelas, una de las escuelas que vamos es un lugar de una comunidad Qom. Entonces, en la comunidad Qom nos encontramos con el aprendizaje de estos pueblos, y incluso en esta comunidad, que hay otra universidad trabajando, no solo la Facultad de Ciencias Políticas, sino de Agricultura. Cuando me encuentro con los distintos alumnos o profesionales de la Facultad de Agricultura, ellos me dicen: acá nosotros venimos a aprender porque estamos recuperando el conocimiento de la medicina de los pueblos originarios. Entonces, nuevamente, la palabra que nos vincula en este proceso de aprendizaje, pero una palabra que genera un diálogo y una escucha, no una palabra de una verticalidad de transmitir conocimiento. Por eso, como marcaba tanto Alejandra, en la construcción, que nosotros tenemos un primer momento de construcción en las facultades para articular a los distintos alumnos, después la otra construcción y el conocimiento innovador que se va adquiriendo con el cambio de la sociedad, el cambio de la historia, lo adquieren los alumnos en terreno. Y esto que marcaba Alejandra también, la importancia de devolver a las instituciones lo que construyeron con esta acción participativa en la institución, es fundamental como proceso de aprendizaje en forma conjunta. Bueno, gracias Liliana por el aporte. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta o alguna otra opinión? Bueno, ya estamos más o menos sobre la hora, así que quiero aprovechar para agradecer de nuevo a quienes presentaron trabajos por ayudar a fortalecer a las jornadas y enriquecer el debate y el intercambio de las distintas áreas del conocimiento en un debate amigable en el cual nos escuchamos y podemos convivir con nuestras diferencias. Así que bueno, pido un aplauso virtual para todos y todas en esta mesa, y les recuerdo que bueno, van a seguir durante toda esta semana las jornadas. Esto lo estamos grabando, así que después, bueno, vamos a colgar los videos en YouTube. Eventualmente van a tener algún tipo de edición por si hay algún punto muerto, se corta internet, bueno, eso lo editaremos un poco, pero vamos a ir subiendo todo al canal de YouTube de la jornada. Pero no se priven del placer de, si tienen tiempo esta semana, de asistir a las presentaciones y de participar activamente haciendo preguntas y calentando un poco la cancha con preguntas que disparen debates. Van a estar los paneles que se van a transmitir por YouTube. Así que bueno, si les parece bien, damos por cerrada esta mesa y continuamos con el Congreso. Muchas gracias.